Si en este preciso instante sientes una curiosidad inquieta que te impulsa a cuestionar la veneración habitual de la cruz y a indagar si ese símbolo clave del cristianismo representa un auténtico emblema de amor o por el contrario se ha convertido en un mecanismo sutil de sumisión, entonces te invito a acompañarme en un recorrido extenso y profundo que desarmará capas de significado acumuladas a lo largo de siglos. Si estás viendo este contenido en tu celular, tómate el momento de hipar una sola vez, porque ese pequeño gesto contribuye a que esta exploración alcance a más personas dispuestas a examinar lo dado por sentado. Antes de sumergirnos en el entramado histórico y filosófico, me interesa saber desde qué país nos observas y qué hora es en tu lugar. Comparte esa información en los comentarios para recordarnos que más allá de fronteras y usos horarios, existe una comunidad global unida por la voluntad de cuestionar y comprender la realidad oculta tras símbolos poderosos. Invita a un amigo o amiga a que se una a esta inmersión, porque las ideas profundas se nutren del diálogo compartido. Compártelo para que quien valore el examen crítico se acerque a este análisis que no busca entretener con superficialidades, sino desafiar convicciones y abrir preguntas que tal vez nunca antes te habías planteado. Desde el principio, imagina la escena originaria. Un lugar de tensión política y religiosa, donde un hombre es condenado a la cruz, instrumento de tortura pública destinado a sembrar temor en quienes desafían la autoridad. Esa cruenta práctica, heredada de sistemas imperiales, tenía el propósito de humillar y disuadir. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa imagen de humillación fue reconfigurada por seguidores que, movidos por experiencias emocionales intensas, vieron en aquella ejecución un acto de entrega voluntaria para redimir pecados colectivos. ¿Cómo se produjo esa transformación que convierte la marca de vergüenza y dolor en emblema de salvación? Al aplicar la mirada crítica de Spinoza, quien consideraba la Biblia y los relatos sagrados como producciones humanas influenciadas por contextos sociales y necesidades de cohesión, surgen interrogantes sobre las motivaciones de los primeros compiladores y narradores. ¿Buscaban consuelo ante persecuciones? ¿Necesitaban un símbolo capaz de unir a comunidades fragmentadas? ¿O existía ya la intención de establecer un punto central de devoción que consolidara la autoridad emergente de ciertos líderes? Esa genealogía humana del símbolo revela cómo la cruz, lejos de ser un objeto neutro, se impregnó de significados que respondían a dinámicas de poder, cohesión y supervivencia grupal. Al contemplar el relato oral original, es plausible imaginar que entre quienes compartían rumores y testimonios del hombre crucificado, se mezclaran el dolor genuino por la injusticia presenciada y el deseo de hallar un sentido que trascendiera la brutal realidad. ¿Qué tanto de la crudeza vivida se preservó en la memoria colectiva y qué tanto fue reinterpretado para infundir esperanza? Spinoza nos instaría a estudiar las circunstancias históricas, relatos fragmentarios, influencias de corrientes filosóficas de la época y la necesidad de articular una identidad nueva frente a persecuciones. La narración del sacrificio se convirtió en el centro de una experiencia compartida. Al unificar el dolor humano bajo la figura de un Salvador, se generó un vínculo emocional muy poderoso. Esa fuerza emotiva, sin embargo, podía servir tanto para motivar solidaridad genuina como para inscribir obligaciones morales que reforzaran la dependencia de un liderazgo que afirmaba poseer claves de interpretación y acceso a la gracia. Imagina al oyente original, una persona que había visto a su comunidad dispersa o perseguida, que buscaba explicaciones ante el sufrimiento cotidiano y deseaba encontrar consuelo en la promesa de redención. Cuando escuchaba que ese hombre había aceptado voluntariamente el sufrimiento en nombre de la redención de otros, surgía una mezcla de admiración, gratitud y una sensación de deuda. Si él padeció por mí, ¿cómo no corresponder con fidelidad y obediencia?
Esa pregunta implícita apuntalaba un vínculo emocional profundo, pero también abría la puerta a formas de sumisión. Aceptar normas, rituales y enseñanzas sin cuestionar, en la creencia de que la devoción era la respuesta justa a un sacrificio supremo. Spinoza alertaría sobre el peligro de esa deuda simbólica. La emoción intensa, si no se modula con la razón, puede encadenar la voluntad a estructuras que benefician a quienes interpretan y administran la narrativa. En las generaciones siguientes, el relato se fue plasmando en textos, con cada redactor enfatizando pasajes que intensificaban la experiencia de dolor, la flagelación, la corona de espinas, el abandono final de los discípulos. Esa intensificación no surgió por azar, respondía a la voluntad de provocar en el lector o el oyente una empatía visceral. ¿Por qué esa empatía? Porque a través de ella se forjaba una conexión emocional tan fuerte que resultaba difícil separar el consuelo deseado del impulso de aceptar las implicaciones morales que se derivaban. Obedecer, confesar, sacrificar aspectos de la propia vida en nombre de un bien supuestamente superior. Spinoza, con su método histórico-crítico, nos guiaría a preguntarnos quién se benefició de que esas escenas de dolor se describieran con tal crudeza. Líderes que consolidaban su influencia al presentarse como mediadores indispensables de la redención. Comunidades que encontraban cohesión y sentido en la narrativa compartida y estructuras que encontraban en la devoción un mecanismo para sostener la autoridad. Cuando la cruz comenzó a representarse en iconografía, en liturgias y en rituales de conmemoración, las imágenes y las dramatizaciones contribuyeron a fijar en la memoria colectiva un patrón emocional, revivir el sufrimiento ajeno como experiencia catártica que reforzaba la fe. ¿Te has preguntado por qué las representaciones artísticas de la crucifixión suelen buscar un realismo extremo, con rostros contorsionados y cuerpos magullados? Esa representación busca despertar compasión, pero también suscita culpa y temor. ¿Cómo funciona esa mezcla de emociones? Cuando un individuo se conmueve profundamente al ver el retrato de un cuerpo torturado, emerge una energía que puede canalizarse hacia la solidaridad real, ayudar a quienes sufren hoy, o hacia la obligación silenciosa de someterse a un sistema de reglas que promete alivio de la culpa mediante rituales y obediencia. Spinoza señalaría que, sin un examen racional, la pasión generada puede nublar el juicio y dirigir la conducta hacia la sumisión acrítica. Reflexiona en tu propia experiencia al presenciar representaciones de sufrimiento. Quizá hayas sentido lágrimas, temblor interior y una pulsión de ofrenda o sacrificio personal. ¿Esa pulsión te llevó a acciones concretas de ayuda y cambio social o se transformó en autoexigencias rígidas o en aceptación pasiva de estructuras de poder? La emoción intensa, sin una guía de la razón, puede resultar en gestos efímeros o en compromisos limitados a la repetición de rituales, sin transformación sustantiva de las condiciones que producen el dolor en la vida real. Spinoza recordaría que la virtud genuina brota de la comprensión clara de las causas que nos permiten actuar éticamente, no de la conmoción momentánea. Por ello, es crucial que la empatía se traduzca en razonamientos y proyectos efectivos. Asistir, reorganizar estructuras injustas, promover cambios que prevengan el sufrimiento en lugar de permanecer en la emotividad sin acción transformadora. Al considerar la función social de la cruz, es preciso indagar cómo, a lo largo de los siglos, se usó para consolidar la autoridad eclesiástica y política. Cuando la cruz se proclamaba signo de victoria sobre la muerte y el pecado, aquellos que interpretaban su significado se presentaban como guías imprescindibles para acceder a esa victoria. ¿Quiénes eran esos intérpretes? En muchos contextos, la jerarquía religiosa se convirtió en puente entre el creyente y la supuesta voluntad divina, mediando prácticas sacramentales y doctrinas que regulaban la conducta. Esa mediación institucional garantizaba poder y prestigio a líderes y grupos asociados, pues la comunidad reconocía su autoridad
para definir el alcance de la salvación y los requisitos para alcanzarla. Spinoza advertiría sobre la alianza entre religión organizada y poder político, donde el símbolo de la cruz legitima órdenes sociales y políticas, reforzando estructuras de control bajo la apariencia de mandatos divinos. A menudo surgen preguntas incómodas. ¿Qué ocurre cuando la interpretación de la cruz se usa para justificar acciones contrarias a la justicia y la compasión que esa misma figura simbolizaría? A lo largo de la historia han existido episodios donde se enarboló la cruz para legitimar guerras, persecuciones y desigualdades. ¿Cómo reconciliar el símbolo de amor con actos que causan dolor y exclusión en su nombre? Spinoza nos invitaría a analizar críticamente estos comportamientos, reconociendo la discrepancia entre la idealización del sacrificio y la realidad de decisiones políticas o sociales que traicionan la empatía que se pretende evocar. Esa tensión revela que la cruz, como símbolo, ha sido recortada y reinterpretada según intereses concretos, en ocasiones traicionando su supuesto mensaje original de amor y redención genuina. Cuando contemplamos la cruz en la actualidad, en contextos donde la libertad de pensamiento ha avanzado, nos enfrentamos a un dilema. Mantener la veneración tradicional sin cuestionar o reinterpretar para que recupere relevancia auténtica. Si la cruz continúa evocando una deuda simbólica que encadena voluntades, quizás sea momento de resignificarla. Spinoza propondría una reinterpretación que conserve la capacidad de inspirar compasión, pero desligada de la idea de sacrificio necesario para redención personal mediante obediencia. La cruz podría concebirse como recordatorio de la vulnerabilidad humana y de la urgencia de actuar para aliviar sufrimientos reales, no como estandarte de sumisión. Esa resignificación implicaría un cambio profundo en rituales y enseñanzas, orientar la atención hacia proyectos comunitarios de justicia y apoyo mutuo, en lugar de enfatizar la autoimposición de dolor o culpa. Al reflexionar en la dimensión psicológica, conviene explorar cómo ciertas enseñanzas han interiorizado la idea de que el dolor propio es camino obligatorio hacia la virtud. Muchos individuos crecieron con la convicción de que resistir penalidades demuestra fe, que aceptar privaciones es acto de devoción suprema y que el sufrimiento personal legitima la pertenencia a un proyecto trascendente. ¿Qué consecuencias tiene esa creencia en la salud mental y en la capacidad de disfrutar la vida con plenitud? Spinoza valoraría la búsqueda de la alegría activa, entendida como fruto del conocimiento claro y de la cooperación, en lugar de glorificar la renuncia y el padecimiento como virtudes en sí. Esa reorientación interior libera la voluntad para perseguir el bienestar propio y colectivo, sin sacrificar excesivamente la calidad de vida en nombre de deudas simbólicas heredadas. En el terreno comunitario, plantear estas reflexiones demanda tacto y empatía. Quienes han encontrado consuelo en la veneración de la cruz podrían sentir que al cuestionarla se ataca su fe y su identidad. Por ello, el diálogo debe surgir como invitación a explorar juntos la posibilidad de enriquecer esa fe o esa tradición, no de destruirla. Formular preguntas abiertas que inviten a reflexionar sobre cómo el símbolo puede servir a la compasión activa y a la justicia social, en lugar de perpetuar dinámicas de obediencia crítica. Al compartir experiencias personales de transformación interior, mostrando cómo al reinterpretar el símbolo se fortaleció la solidaridad real, se abre la puerta a una evolución consciente de tradiciones sin ruptura traumática, sino con un sentido de renovación lúcida que Spinoza apreciaría, la libertad de pensamiento usada para profundizar la fe y la ética de forma más auténtica. Para el individuo, este proceso de transformación interior
puede implicar un largo camino de introspección. Examinar recuerdos de rituales donde se evocaba la cruz con dramatismo, reconocer la emoción intensa que se despertaba y discernir si ello llevaba a acciones concretas o a resignaciones innecesarias. Mantener un diario de reflexiones podría ayudar a identificar patrones de culpa y autoexigencia derivados de la veneración del sacrificio. Preguntarse, ¿qué sacrifiqué en nombre de esta idea? ¿Qué gané en bienestar personal? ¿Y qué dejé de cumplir en mi vocación al bienestar de otros? Spinoza instaría a revisar estas preguntas con honestidad, sin juzgarse severamente, sino comprendiendo las causas que impulsaron esas decisiones y orientando el aprendizaje hacia acciones presentes que promuevan la cooperación y la alegría activa. El desafío también se extiende a reconocer patrones de sacrificio en otros ámbitos, en el trabajo, en la política, en la cultura. Con frecuencia se exalta a individuos que soportan jornadas extenuantes o privaciones en aras de un supuesto progreso futuro. Ese discurso remite a la lógica de la cruz, glorificar el dolor presente como medio para alcanzar un bien prometido. Al aplicar la mirada crítica, podemos cuestionar si tales sacrificios benefician a la mayoría o solo a unos pocos que controlan los frutos del esfuerzo. Spinoza diría que la verdadera virtud social radica en diseñar sistemas donde el bienestar se distribuya equitativamente y donde el sacrificio innecesario no sea norma, sino excepción reflexionada y voluntaria, orientada a causas de bien comprobable y no a deudas simbólicas impuestas. Cuando pienses en la manera de llevar estas reflexiones al ámbito público, considera los discursos políticos que apelan al sacrificio ciudadano. Debemos soportar privaciones ahora para un futuro mejor. ¿Quién decide qué privaciones son imprescindibles y quién obtiene los beneficios? Al señalar el paralelo con la narrativa de la cruz, se evidencia la necesidad de un escrutinio riguroso de promesas y justificaciones. Spinoza alentaría a promover transparencia y razonamiento colectivo, debatir abiertamente las causas y consecuencias de sacrificios propuestos, evaluando riesgos y beneficios reales para todas las partes. Esa forma de participación ciudadana refleja la cooperación racional que busca maximizar la alegría colectiva y minimizar sufrimientos innecesarios. En la esfera mediática y cultural es posible crear contenidos que combinen emoción e información rigurosa. Narraciones que expongan historias de sufrimiento real con contexto histórico, análisis de factores estructurales que los producen y propuestas de acción concreta. Esa conjunción de conmoción inicial y reflexión fundamentada evita la pasividad emocional y dirige la energía hacia la implementación de soluciones. La cruz, en esta reinterpretación, se convierte en metáfora de la vulnerabilidad compartida que demanda nuestra respuesta activa, no en estímulo de culpa ni en llamado a obediencia ciega. Spinoza aplaudiría esta estrategia de usar la fuerza del símbolo para movilizar proyectos éticos basados en la razón. En la educación, tanto formal como comunitaria, podría implementarse un programa interdisciplinario que estudie la genealogía de símbolos de sacrificio, incluida la cruz, comparándolos con otros emblemas de distintas culturas y examinando su evolución histórica y sus usos sociales. Al analizar cómo surgieron, cómo se interpretaron y cómo se instrumentalizaron, los estudiantes desarrollarían pensamiento crítico y empatía informada. Esta aproximación les permitiría distinguir usos constructivos de simbolismos de aquellos que perpetúan dinámicas de poder injustas. La enseñanza de la ética basada en la alegría activa y la cooperación racional se enriquecería al integrar este análisis, formando ciudadanos capaces de cuestionar narrativas dominantes y proponer alternativas creativas para el bienestar colectivo. En tu vida personal, podrías implementar prácticas que reflejen esta reinterpretación de la cruz. Dedicar tiempos regulares a ayudar a quienes sufren, no como tributo a un sacrificio ancestral, sino como ejercicio de solidaridad libremente elegido.
Ese compromiso puede adoptar formas diversas: voluntariados, participación en proyectos sociales, apoyo a políticas inclusivas. Lo crucial es que la motivación emane de la comprensión de las necesidades reales y del deseo racional de promover la dignidad humana sin la carga de deudas simbólicas que generan culpa o sumisión. Así se honra el espíritu de compasión que el símbolo de la cruz evoca, pero liberado de su uso coercitivo. Cuando compartas tu experiencia de reinterpretación con tu comunidad, hazlo desde la honestidad y la humildad. Relata cómo surgieron tus preguntas, qué tensiones enfrentaste al cuestionar algo tan arraigado y cómo encontraste un sentido renovado que motiva acciones concretas en favor de otros. Esa narrativa personal resulta inspiradora porque muestra que el cuestionamiento no destruye, sino que puede fortalecer la convicción de servir a los demás con mayor claridad y libertad. Spinoza consideraría esta forma de testimonio como ejercicio de libertad de pensamiento aplicado a la vida cotidiana. Para quienes se resistan a este cambio interpretativo, ofrece la posibilidad de experimentar prácticas alternativas sin imposiciones. Sugiera encuentros donde se reflexione colectivamente, sin agendas ocultas, permitiendo que cada persona explore a su propio ritmo. Preguntas como ¿cómo podríamos expresar nuestra empatía de manera tangible? ¿O qué rituales podríamos instaurar que celebren la vida y la cooperación en lugar de dramatizar el dolor? Facilitan el diálogo sincero. De esta manera, la comunidad puede evolucionar de forma orgánica, manteniendo vínculos, pero transformando la forma de relacionarse con el símbolo de la cruz. Es probable que este proceso de resignificación lleve tiempo y enfrente resistencias. Algunas voces temerán la pérdida de identidad o el derrumbe de rituales tradicionales. Frente a ello, es esencial recordar que las tradiciones no son monolitos inmutables. Pueden renovarse sin renunciar a su esencia positiva. La clave está en distinguir entre la forma y la sustancia. Mantener el deseo de compasión y solidaridad, pero modificar las formas que perpetúan dinámicas de culpa y obediencia. Spinoza destacaría la importancia de esa libertad creativa en la configuración de prácticas más saludables y éticas. En el plano colectivo, podrías impulsar proyectos que utilicen la imagen de la cruz reinterpretada. Por ejemplo, campañas visuales que la presenten como símbolo de unidad en la diversidad y llamado a la acción social, acompañadas de información sobre causas concretas para apoyar. Ese uso consciente del símbolo rescata su poder de evocación sin arrastrar la carga de la sumisión, reubicándolo en un contexto de cooperación racional. De este modo, la cruz se transforma en faro de compasión activa más que en estandarte de sacrificio obligado. A medida que avances en esta exploración, mantén la práctica de cuestionar nuevas manifestaciones de la lógica del sacrificio en otros ámbitos, en narrativas de éxito personal que exalten el sufrimiento heroico, en discursos políticos que piden esfuerzos colectivos sin garantías claras, en dinámicas laborales que normalizan la sobrecarga sin considerar el bienestar. Al identificar esos patrones, aplica la misma actitud crítica. Examina quién se beneficia, qué alternativas existen y cómo reorganizar las prioridades hacia la cooperación y la justicia. Spinoza vería en esta actitud una extensión natural de la libertad de pensamiento. No limitarse a cuestionar la cruz, sino toda estructura que use el sacrificio como mecanismo de control. En última instancia, la invitación es a consolidar una visión ética en la que la compasión y la cooperación sean centrales y donde los símbolos como la cruz sirvan de recordatorio de esa vocación, no de sumisión. Esa visión implica reorientar la energía emocional generada por la empatía hacia esfuerzos racionales y sostenibles que alivien el sufrimiento real y promuevan el bienestar común. Es un reto colectivo y personal que exige perseverancia, diálogo abierto y disposición a revisar creencias profundas. Spinoza nos alentaría a ver este desafío no como amenaza,
sino como posibilidad de crecimiento individual y social. La libertad de pensamiento aplicada para edificar comunidades más justas y plenas. Si hasta aquí has decidido profundizar junto a nosotros, agradezco tu disposición a atravesar estas reflexiones tan extensas. Recuerda compartir en los comentarios desde dónde nos ves y qué hora es en tu lugar, pues esa conexión global demuestra que la búsqueda de claridad y libertad trasciende fronteras. Comparte también este análisis con un amigo interesado en cuestionar narrativas dominantes, para que juntos continúen explorando cómo resignificar símbolos arraigados y orientar sus energías hacia la cooperación racional y la compasión activa. Si estás en tu celular, un solo hyper bastará para que esta invitación lleve a otros a sumarse a la conversación. Gracias por acompañar esta inmersión prolongada y profunda. Que el espíritu crítico y la empatía informada sigan guiando tu camino, honrando la voluntad de Spinoza. Vivir según la razón, liberar la mente de cadenas invisibles y cooperar para el bienestar de todos. Hasta la próxima exploración, donde continuaremos desenmarañando narrativas que moldean creencias y acciones y construyendo juntos realidades más libres y compasivas. Imagina que, en un momento de insomnio o de inquietud existencial, decides abrir este video buscando algo que remueva tus certezas y te sumerja en una reflexión profunda sobre la cruz. Ese emblema milenario que muchos celebran como epítome del amor, pero que también ha servido a lo largo de la historia como instrumento silencioso de su misión. Si estás viendo esto en tu celular, por favor, haz hyper una sola vez. Con ese pequeño gesto, ayudas a que esta conversación llegue a otras mentes dispuestas a cuestionar lo que se da por sentado. Antes de adentrarnos de lleno en el corazón de esta exploración, cuéntame en los comentarios desde qué país nos miras y qué hora es donde te encuentras. Esa simple información nos recuerda que más allá de fronteras y usos horarios, existe una comunidad global unida por la voluntad de indagar en la realidad oculta tras símbolos poderosos. Invita a un amigo o amiga que valore el examen crítico. Compartirlo permitirá que más personas se unan a este viaje, porque lo que sigue no es un repaso superficial, sino una inmersión prolongada en la historia, la filosofía y la psicología de la cruz, explorando sus usos como alegoría de amor y también como mecanismo de control social. Visualiza una atmósfera de tensión antigua, sociedades dominadas por autoridades que imponían señalamientos de identidad y pactos de obediencia. En ese entorno surgió la crucifixión como un método brutal de castigo, destinado a infundir temor y persuadir a los desafectos a no rebelarse. El instrumento eran maderos, estacas o travesaños que exhibían cuerpos humanos despojados del máximo de dignidad para escarmentar a las poblaciones. Y sin embargo, contra toda vocación de humillación, se tejió un relato donde aquel mismo instrumento se convirtió en símbolo de liberación y amor supremo. ¿Cómo es posible que la novela de un suplicio público derive en emblema de esperanza y redención? Esa transformación encierra preguntas inquietantes. ¿Quiénes dieron la vuelta a la narrativa y con qué intenciones? ¿Fue solo un acto espontáneo de reinterpretación emocional o hubo movimientos deliberados que moldearon la memoria colectiva para consolidar identidades emergentes? Al evocar la mirada de Spinoza, que veía los escritos sagrados como creaciones humanas encarnadas en contextos políticos y sociales, nos abrimos a examinar la genealogía de la cruz más allá de la piedad superficial, indagando en las motivaciones y consecuencias de su sacralización. En los albores de la comunidad que adoptó la imagen del crucificado, quienes contaban la historia del hombre que aceptó el suplicio voluntariamente para expiar culpas, encontraron en ese suceso una sensación de propósito compartido.
la idea de que el sufrimiento inmenso y la entrega absoluta tenían un valor redentor capaz de conferir sentido a la adversidad. Pero ese sentido tiene varias capas. Por un lado, ofrecía consuelo a quienes padecían persecución y marginación. Por otro, establecía un vínculo de deuda simbólica. Si aquel sufrió tanto por nosotros, ¿cómo no corresponder con devoción y obediencia? Esa deuda fue el germen de una dinámica en la que la emoción generada por la narración se convierte en una fuerza capaz de articular la lealtad de los miembros de la comunidad. Spinoza cuestionaría, ¿esa lealtad surge de un amor genuino hacia el prójimo o nace de una presión implícita que direcciona la voluntad hacia quienes interpretan y administran el significado del sacrificio? Esa ambigüedad es el punto de partida de nuestro viaje. Entender en qué medida la veneración de la cruz alimenta sentimientos auténticos de compasión y en qué medida cimenta estructuras de sumisión. Mientras reflexionas, tal vez recuerdes la primera vez que viste una representación de la crucifixión, una pintura en tonos sombríos, cuerpos flagelados, coronas de espinas, rostros que expresan agonía y supuesta entrega voluntaria. Esa escena despierta una conmoción visceral. El corazón late con fuerza, las lágrimas brotan, se siente un nudo en la garganta. Esa reacción emotiva, en apariencia genuina, funciona como un lazo poderoso que conecta al espectador con el relato. Pero, ¿hacia dónde dirige esa energía? ¿Nos impulsa a acciones concretas de ayuda al que sufre hoy? ¿O nos enreda en una reverencia que reproduce la lógica de culpa y obediencia pasiva? Spinoza nos incitaría a no quedarnos en la conmoción momentánea, sino a examinar el origen y destino de esa emoción. Reconocer la compasión genuina y al mismo tiempo cuestionar si la narrativa induce un pacto silencioso de sumisión a interpretaciones que pueden beneficiar a autoridades eclesiásticas o grupos con poder. Imaginemos que después de ver esa imagen, alguien guarda en su corazón un impulso de servir al necesitado, acudir a enfermos, socorrer pueblos oprimidos, luchar contra injusticias. Esa sería la conversión positiva. La cruz inspira solidaridad real. Pero ¿qué pasa si la emoción se traduce en actos de sacrificio personal que no transforman las condiciones estructurales que generan sufrimiento o, peor aún, en aceptación de doctrinas que piden renuncias que perpetúan inequidades? Muchas prácticas religiosas han exaltado la mortificación corporal o la resignación pasiva como virtudes en sí mismas sin cuestionar por qué se exigen esas renuncias. Responden a necesidades genuinas de crecimiento espiritual o a manipulaciones que buscan controlar conductas. Esa pregunta abre un abismo. Discernir entre renuncias voluntarias y reflexionadas para aliviar el dolor ajeno y sacrificios impuestos por la idea de deuda simbólica que legitima la autoridad de intérpretes que afirman poseer la clave de la redención. A medida que la comunidad creció y la cruz adquirió centralidad, quienes interpretaban su significado, líderes religiosos, establecieron rituales y enseñanzas que afirmaban su rol mediador. Sin nuestra transmisión de la gracia, tu deuda por el sacrificio no se salda. De esa manera, la cruz no solo evocaba el acto original de entrega, sino que apuntalaba una estructura de dependencia. Los fieles se sentían compelidos a participar de ceremonias, confesiones y prácticas que reforzaban el poder de la institución. Spinoza, con su enfoque crítico, nos recordaría que toda institución religiosa es también institución de poder y que la reinterpretación de símbolos puede servir a fines de cohesión comunitaria o de control social según la forma en que se administre la narrativa. Comprender esto nos lleva a la reflexión.
cómo distinguir cuando la adoración de la cruz motiva acciones liberadoras versus cuando perpetúa sumisión acrítica a autoridades que se presentan como indispensables para la salvación. En tu propia experiencia, quizás encuentres momentos en que sentiste culpa tanto por actos concretos como por pensamientos o deseos. Esa culpa puede haber sido explicada en términos de participación en el sufrimiento simbólico. Tu pecado causó dolor en el sacrificio, por tanto, debes expiarlo con penitencias o obedeciendo mandatos. Esa dinámica de culpa, alimentada por la evocación de la cruz, se infiltra en la psicología individual y colectiva. Genera ansiedad, temor a la condena, disposición a renunciar a confort o autonomía. Spinoza destacaría que la virtud auténtica no se fundamenta en el miedo, sino en el conocimiento claro de las causas que nos impulsan a actuar éticamente, y que la culpa estéril obstaculiza la libertad. Entonces, ¿cómo liberar la voluntad de esa deuda impuesta? ¿Cómo reorientar la culpa hacia una compasión que se traduzca en acciones efectivas, sin autoimposiciones innecesarias? Reflexionar sobre la culpa y la responsabilidad implica distinguir entre reconocer errores y asumir compromisos de cambio, versus autoinfligirse sufrimiento como prueba de fidelidad. En el caso de la cruz, la narrativa original podía engendrar un sentido de redención personal mediante dolor. Pero al evolucionar la tradición, se prodigaron exhortaciones al sacrificio de placeres, al autocastigo y a la resignación como vía de crecimiento espiritual. Es crucial preguntarse, ¿estas prácticas reducen el ego de manera saludable o lo anulan, impidiendo el florecimiento de la persona como agente libre que coopera racionalmente con los demás? Spinoza abogaría por una ética de la alegría activa, donde la persona reconoce su valor y capacidades y actúa por convicción racional en beneficio propio y de la comunidad, sin necesidad de mortificaciones que no reduzcan el sufrimiento ajeno de forma tangible. Cuando analizamos cómo la cruz se usó para justificar guerras santas o persecuciones, desbloqueamos la contradicción entre la idealización del amor redentor y la realidad de actos violentos cometidos en su nombre. ¿Cómo reconciliar la devoción al símbolo con episodios de intolerancia o agresión llevados a cabo por quienes afirmaban defender su mensaje? Esa revisión histórica revela que la cruz, más que emblema puro de amor, fungió en ocasiones como estandarte de poder que legitimaba decisiones políticas y sociales contrarias a la compasión. Spinoza habría enfatizado la importancia de criticar esas desviaciones y de identificar en cada contexto cuándo se instrumentaliza la fe para fines que traicionan el espíritu original de solidaridad. Esa crítica no anula el valor potencial del símbolo, sino que reclama su reinterpretación con conciencia de los errores pasados. Las comparaciones con otras culturas enriquecen nuestra perspectiva. En múltiples tradiciones, símbolos de sacrificio surgieron para cohesionar grupos y legitimar órdenes. Por ejemplo, mitos de dioses que mueren en aras de la fertilidad o de la supervivencia de la comunidad. En contextos modernos, también hallamos narrativas que exaltan el sacrificio de la generación joven por un futuro prometido o que piden austeridad en nombre de objetivos colectivos indefinidos. Ese patrón universal sugiere que la lógica de la cruz no es un fenómeno aislado, sino parte de la manera en que las sociedades articulan cohesión mediante la exaltación del sufrimiento. Spinoza nos invitaría a aprender de estos paralelos para desactivar dinámicas de control. Al reconocer la recurrencia del sacrificio instrumental, podemos cuestionar su aceptación acrítica y proponer alternativas basadas en la cooperación racional y el bienestar compartido. Al interiorizar estos aprendizajes, surge la posibilidad de resignificar la cruz como símbolo de vulnerabilidad compartida y llamada a la compasión activa.
un recordatorio de la fragilidad humana que nos impulsa a aliviar el sufrimiento real en lugar de dramatizarlo o celebrarlo como prueba de virtud. Esa resignificación implica transformar rituales y narrativas. En lugar de evocar la agonía y el martirio como modelos a imitar, podemos centrar la atención en historias de resiliencia, de solidaridad y de justicia restaurativa. Por ejemplo, una reunión puede incluir testimonios de acciones concretas que mejoraron vidas en vez de dramatizaciones del dolor. Ese giro mantiene viva la fuerza evocadora del símbolo sin perpetuar la deuda de su misión. Orienta la emoción hacia proyectos tangibles de ayuda y cambio social. Spinoza destacaría que la emoción, cuando se guía por la razón, se convierte en motor de acción positiva. En la práctica individual, este proceso de resignificación implica un trabajo interior de introspección. Examinar memorias de experiencias religiosas donde la cruz fue evocada con dramatismo. Reconocer cómo esas evocaciones afectaron decisiones personales, tanto positivas como limitantes. Llevar un diario reflexivo puede desentrañar patrones. Notas sobre momentos en que aceptaste renuncias motivadas por la deuda simbólica y sobre los resultados obtenidos. Reconocer las veces en que la emoción intensa no se tradujo en acciones transformadoras te ayudará a distinguir entre gestos superficiales y compromisos efectivos. Spinoza alentaría a ver estos descubrimientos no como culpas pasadas, sino como aprendizajes que fortalecen la autonomía y guían a elegir prácticas que promuevan el bienestar propio y ajeno, sin necesidad de autoinfligirse sufrimiento. En el entorno comunitario, proponer diálogos abiertos demanda tacto. Imaginar círculos de discusión donde se planteen preguntas como ¿cómo podemos reinterpretar la cruz para que inspire acciones de ayuda concreta? ¿O qué prácticas rituales enfocaríamos para celebrar la vida y la cooperación en lugar de dramatizar la agonía? Estas preguntas, formuladas en un ambiente de respeto, invitan a explorar sin invalidar emociones profundas, sino integrándolas en una comprensión más amplia que vincule la espiritualidad con el compromiso social. Al compartir testimonios de transformación, se demuestra que cuestionar no destruye la fe, sino que la enriquece con mayor autenticidad. Spinoza vería en este diálogo comunitario la expresión de la libertad de pensamiento y la voluntad de colaborar en la construcción de tradiciones más éticas. En la educación formal o en espacios de aprendizaje informal, un enfoque interdisciplinario que estudie la historia de la cruz y su sacralización, comparándolo con símbolos de sacrificio en otras culturas, fortalece el pensamiento crítico. Analizar los contextos históricos, las motivaciones de los compiladores de textos, los usos políticos y sociales de la devoción, permite a los estudiantes identificar patrones de instrumentalización. A su vez, proponer proyectos concretos de servicio comunitario en paralelo a este análisis enseña a traducir la comprensión teórica en acciones prácticas. Así se cultiva una generación capaz de simultanear emoción y razón, sentir la importancia de la compasión y al mismo tiempo cuestionar las narrativas que piden sacrificios innecesarios. Spinoza estimularía esta forma de educación como cimiento de sociedades libres y solidarias. Observar la utilización actual de la cruz en discursos políticos o mediáticos es otro aspecto relevante. Identificar cuándo se invoca la idea de sacrificio en nombre de la patria, la economía o la estabilidad social y contrastar ello con las necesidades reales de bienestar colectivo. Preguntarnos, ¿qué grupos se benefician de que aceptemos privaciones en nombre de objetivos abstractos? ¿Cómo podemos movilizar esos impulsos de solidaridad hacia proyectos de prevención de sufrimiento en lugar de aceptar que el dolor es inevitable? Esa actitud crítica es una extensión de la resignificación, no solo reinterpretar la cruz, sino cuestionar narrativas seculares de sacrificio que reproducen la lógica de sumisión y perpetúan desigualdades.
Spinoza aplaudiría la coherencia de aplicar la misma lupa crítica a símbolos religiosos y a discursos profanos que apelan al sacrificio colectivo. En tu vida profesional, podrías examinar prácticas laborales que exaltan la sobrecarga de trabajo como muestra de entrega o vocación, reconociendo el paralelismo con la veneración del sacrificio. ¿Hasta qué punto la cultura de largas horas y agotamiento es promovida como virtud cuando realidades alternativas podrían favorecer el equilibrio y la salud? Al articular argumentos racionales y basados en datos sobre productividad sostenible y calidad de vida, ayudas a desmontar la lógica de que el dolor y la renuncia extrema sean requisitos indispensables para el éxito. Esa revisión profesional es una manifestación concreta de aplicar la resignificación de la cruz, rechazar sacrificios innecesarios y defender la cooperación racional que busca beneficios compartidos. En el ámbito de la comunicación y los medios, diseñar contenidos que combinen historias emotivas de sufrimiento con análisis riguroso de causas estructurales y propuestas de acción contribuye a movilizar la compasión hacia resultados tangibles. En lugar de viralizar imágenes de dolor sin contexto, se procura contextualizar, explicar las raíces del sufrimiento y ofrecer formas de involucrarse en soluciones reales. Esa estrategia aprovecha la fuerza emocional inicial para activar la razón y la voluntad de acción sostenible. Así, la resonancia de la cruz se transforma en llamada a la justicia y al alivio efectivo, no en reiteración de la deuda simbólica. Spinoza destacaría la relevancia de esta conjunción entre emoción e inteligencia para maximizar el bien común. Dentro de comunidades religiosas, quienes lideran pueden proponer liturgias que celebren historias de ayuda mutua, de superación de adversidades, mediante cooperación, en paralelo al recuerdo del sacrificio histórico. Por ejemplo, incorporar testimonios de personas que transformaron su dolor en proyectos de servicio, resaltando la dimensión de la compasión activa. De esta forma, la cruz actúa como reclamo a la empatía práctica y no como recordatorio de culpa que exige mortificaciones. Esa transformación ritual refuerza el sentido de pertenencia, pero libera de ataduras coercitivas. La comunidad se une en torno a acciones concretas de amor, más que en el peso de la agonía simbólica. Spinoza valoraría esta evolución ritual como expresión de una espiritualidad madura y racional. En el terreno de la solidaridad global, al compartir en redes la reinterpretación de la cruz como símbolo de vulnerabilidad compartida, se fomenta una red de apoyo más allá de afiliaciones religiosas. Se crea un puente que une a personas de diferentes creencias en torno a la cooperación para aliviar el sufrimiento. Esa universalización del símbolo, desvinculada de dogmas de culpa, genera un espacio plural donde la compasión se fundamenta en la conciencia de la interdependencia humana. Spinoza enfatizaría la importancia de reconocer nuestra condición común y de construir vínculos fundamentados en la razón y el afecto genuino. Para sostener este proceso a lo largo del tiempo, es útil cultivar prácticas regulares de reflexión y acción. Reuniones periódicas donde se analicen nuevas manifestaciones de la lógica del sacrificio en la cultura y la sociedad, evaluando cómo responder con iniciativas que promuevan la justicia y la cooperación. Crear comités o grupos de trabajo centrados en proyectos de prevención de sufrimientos sistémicos, salud, educación, medio ambiente, enlaza la comprensión crítica con la acción estructurada. Así, la resignificación de la cruz se proyecta en un movimiento sostenido que impacta realidades concretas. Spinoza vería en este compromiso comunitario un ejemplo de libertad colectiva orientada por la razón. En el plano personal, mantener la práctica del autoexamen es fundamental. Cada cierto tiempo, revisar qué hábitos mentales de culpa o sacrificio innecesario persisten y cómo transformarlos en actitudes de cuidado equilibrado. Utilizar diarios de reflexión o conversaciones de mentoría puede reforzar la claridad sobre motivaciones y consecuencias de decisiones.
Al reconocer y desactivar impulsos de sacrificio que no benefician ni a uno mismo ni a otros, se libera energía para contribuir eficazmente a causas de bien comprobable. Esta disciplina interior es clave para que la resignificación sea genuina y no quede en un ideal abstracto. Cuando surja resistencia en el entorno, recuerda que el cambio cultural lleva tiempo y que las emociones ligadas a la veneración de la cruz están arraigadas en memorias colectivas profundas. Abordar la resistencia con empatía, mostrando que la reinterpretación no busca eliminar el simbolismo, sino renovarlo para servir mejor a la compasión real, puede facilitar la transición. Compartir ejemplos de comunidades que adoptaron prácticas basadas en la cooperación racional y obtuvieron beneficios tangibles inspira confianza. Spinoza insistiría en la paciencia y la perseverancia en la promoción de la libertad de pensamiento y acción. En la esfera política, al cuestionar narrativas que apelan al sacrificio ciudadano, conviene presentar alternativas fundamentadas en datos y en el principio de proteger el bienestar compartido. Promover políticas públicas que reduzcan la necesidad de sacrificios forzados mediante inversiones en sistemas de salud, educación y protección social refleja la esencia de la resignificación. Eliminar estructuras que reproducen sufrimientos injustos en nombre de promesas vagas. Esa mirada política encarna la ética de la alegría activa y la cooperación racional que Spinoza vislumbraba como base de una sociedad libre y próspera. En el mundo empresarial, la reinterpretación de la lógica del sacrificio puede inspirar modelos de negocio que prioricen el bienestar de trabajadores y comunidades, en lugar de exaltar la explotación como virtud. Empresas que ofrezcan condiciones justas y fomenten el equilibrio personal-profesional demuestran que la productividad no requiere renuncias extremas. Esa transformación corporativa es una extensión de la crítica a la veneración del sacrificio. Mostrar que el éxito sostenible se logra mediante la cooperación y la promoción de la salud integral. Spinoza vería estas prácticas como manifestaciones de la razón aplicada al bien común. Cuando reflexiones sobre tu trayectoria personal, toma nota de decisiones pasadas motivadas por la creencia de que el dolor o la renuncia eran caminos obligados. Reconocer esos momentos sin juzgar con dureza, sino comprendiendo las circunstancias y los aprendizajes, fortalece tu libertad interior. Convierte la culpa en autocompasión reflexiva y te orienta hacia elecciones más conscientes en el presente. Esa reconciliación con el pasado, inspirada en la resignificación de la cruz, es un paso esencial para liberar la voluntad de patrones de obediencia emocional y encauzarla hacia acciones éticas y cooperativas. En cada conversación que sostengas sobre este tema, invita a plantear preguntas que abran el diálogo. ¿Cómo podemos reinterpretar símbolos de sacrificio para impulsar la ayuda concreta a quienes sufren? ¿O qué narrativas de sacrificio en nuestra sociedad actual debemos cuestionar para promover la justicia? Estas interrogantes fomentan un ambiente de exploración compartida, donde no se pretende imponer respuestas, sino co-crear entendimientos y proyectos de acción. Esa dinámica de diálogo refleja la libertad spinozana, pensamiento colectivo orientado por la razón y la empatía. Finalmente, al cerrar esta inmersión prolongada, te recuerdo desde qué país nos viste y qué hora era allí. Ese dato sencillo nos conecta como comunidad de buscadores de libertad y compasión. Comparte este análisis con un amigo que también anhele cuestionar narrativas dominantes y resignificar símbolos antiguos para servir mejor al bienestar común. Si lo ves en tu celular, un solo hyper bastará para que esta invitación llegue a otros. Gracias por acompañar este recorrido de miles de palabras. Que el espíritu crítico y la compasión informada sigan guiando tu camino. Vive según la razón, libera tu mente de cadenas invisibles y coopera para el bienestar de todos. Nos reencontramos en la próxima exploración.
donde seguiremos desenmarañando narrativas que moldean creencias y acciones, construyendo juntos realidades más libres y compasivas. Imagina que al abrir este video te invade una sensación de urgencia por desentrañar aspectos que suelen ocultarse tras la reverencia inmediata hacia la cruz. Si estás viendo esto en tu celular, haz AIPAR una sola vez para que esta reflexión llegue a mentes inquietas que también desean profundizar. Antes de continuar, me interesa saber ¿desde qué país nos observas y qué hora es donde te encuentras? Compartirlo en los comentarios crea un vínculo con quienes, en distintos rincones del mundo y en diferentes usos horarios, comparten la inquietud de cuestionar símbolos poderosos. Invita a un amigo o a una amiga que valore el examen crítico para que se sume a este recorrido, pues solo en compañía de otras perspectivas se profundiza la comprensión y se evita caer en visiones unilaterales. Al iniciar este análisis, surge de inmediato la pregunta: ¿qué voz interna te impulsa a cuestionar la veneración tradicional de la cruz? Tal vez no sea solo curiosidad intelectual, sino un deseo de redescubrir tu propio vínculo con la espiritualidad o con la forma en que esa imagen ha modelado tu concepción del amor, la culpa y la sumisión. Quizá experimentas un leve malestar, una disonancia que reclama explicación. Sientes que la cruz ha sido presentada tantas veces como emblema de amor supremo, pero te intriga sospechar que su función histórica también ha implicado metodologías de control. ¿Cómo congeniar ambas perspectivas? Esa tensión inicial es saludable y constituye el motor de esta exploración profunda. Es posible que a lo largo de tu vida hayas visto la cruz como recordatorio de un sacrificio heroico, un acto de amor que inspira gratitud y entrega. Sin embargo, la semilla de la duda germina cuando te preguntas si esa entrega fue concebida originalmente con propósitos exclusivamente altruistas o si, en su curso de transformación como símbolo central, llegó a servir a necesidades de cohesión de comunidades e intereses de liderazgo. ¿Acaso el amor genuino puede articularse sin cristalizar en dinámicas de dependencia hacia intermediarios que interpretan el significado de ese sacrificio? Aquí comienza a emerger la tensión, reconocer la belleza y la fuerza evocadora de la imagen del crucificado y al mismo tiempo someterla al escrutinio de la razón para identificar cuándo se convierte en señal de sumisión implícita. Quizá tu primer encuentro con la cruz se dio en una liturgia solemne o en una pieza artística que describía con crudeza el cuerpo martirizado. ¿Recuerdas la reacción visceral, la congoja frente a la representación del suplicio, la conmoción que mezcla dolor y admiración? Esa experiencia inicial podía impulsarte a un deseo sincero de empatía y de imitar la entrega por el prójimo. No obstante, al profundizar, cabe preguntarse si esa conmoción se canalizó en acciones concretas de ayuda real o si se quedó en gestos rituales que, aunque emotivos, no movieron la voluntad hacia transformaciones estructurales que alivien el sufrimiento actual. ¿Cómo distinguir la compasión genuina de la reverencia que encadena al creyente a obligaciones simbólicas? Esa distinción es crucial para liberar la energía emocional hacia la acción consciente. Mientras relatas tus recuerdos, tal vez reconozcas momentos en que la idea de sacrificio, inspirada por la cruz, se tradujo en exigencias personales. Renuncia a placeres, aceptación de limitaciones o esfuerzos extremos para demostrar devoción. ¿Fueron esas renuncias reflexionadas y voluntarias, encaminadas a aliviar el dolor ajeno, o se convirtieron en sufrimientos impuestos por la idea de una deuda simbólica que debía saldarse con mortificaciones? Es probable que en contextos de presión comunitaria o familiar se haya sugerido que soportar padecimientos es virtuosísimo, pero al examinarlo con detenimiento,
surge la pregunta: ¿qué efecto real tuvieron esas prácticas en la ayuda a terceros o en tu crecimiento personal auténtico? Spinoza plantearía que la virtud no se cimienta en el miedo ni en la culpa, sino en la comprensión clara de las causas que nos impulsan a actuar en beneficio propio y ajeno. En tu entorno tal vez detectes ritos que evocan la agonía y que dramatizan la pasión con la finalidad de generar conmoción colectiva. Considera, ¿ese dramatismo sirve para reforzar la identidad grupal y la cohesión o para dirigir la voluntad de los participantes hacia la aceptación acrítica de doctrinas y mandatos? La atmósfera de emotividad intensa puede nublar el discernimiento y fomentar una sumisión silenciosa. Cuando un líder o una institución enfatiza la necesidad de adherirse sin cuestionar, se aprovecha la fuerza de la emoción para consolidar poder. ¿Has presenciado o participado en ceremonias donde la fuerza dramática de la representación buscaba estremecer sin ofrecer luego un espacio de reflexión racional sobre el significado profundo y las implicaciones reales para la vida cotidiana? Esa ausencia de reflexión posterior puede indicar una dinámica de control. Reflexiona sobre la sensación que surge tras vivir una experiencia litúrgica que dramatiza la pasión. ¿Te sientes impulsado a actuar con solidaridad efectiva o a repetir rituales sin seguir un compromiso constante con el alivio del sufrimiento real? Cuando la emoción se disipa, queda un impulso concreto de ayuda a enfermos, marginados o desposeídos, o solo persiste un sentimiento de deuda simbólica que te lleva a actos ocasionales de piedad, pero sin propuestas de cambio estructural. ¿Es posible que la fascinación por el simbolismo desplace la urgencia de transformar las condiciones que perpetúan el dolor en el entorno? Estas preguntas orientan tu atención hacia la necesidad de vincular la resonancia emotiva con esfuerzos sostenidos de justicia y cooperación. A medida que esta indagación avanza, surge el reconocimiento de que la cruz, como símbolo, ha sido interpretada de múltiples maneras a lo largo de la historia. En ciertos momentos se exaltó el amor sacrificial como ideal supremo. En otros se enfatizó la obediencia y la renuncia individual como prueba de fe. A su vez, los que administraban la interpretación del símbolo, como jerarquías religiosas o líderes sociales, aprovecharon su poder evocador para legitimar decisiones políticas o mantener el statu quo. Surge la pregunta: ¿cómo discernir cuándo el símbolo inspira acciones liberadoras y cuándo legitima injusticias? Al someterlo a un análisis histórico crítico, se descubre que la sacralización de la cruz no estuvo exenta de intereses de poder. ¿Implica esto que debemos desechar el símbolo por completo o que podemos resignificarlo para recuperar su potencial ético sin reproducir dinámicas de sumisión? Reconocer la instrumentalización histórica permite ubicar la cruz en un contexto más amplio de símbolos de sacrificio. Otras culturas han transformado instrumentos de sufrimiento en emblemas de esperanza o cohesión. En la modernidad, narrativas de sacrificio colectivo aparecen en discursos políticos y económicos que piden renuncias en nombre de un futuro mejor. Esa universalidad sugiere que la cruz no es un caso aislado, sino un ejemplo de un patrón humano: convertir dolor en símbolo para movilizar a las masas. ¿Cómo romper este patrón sin eliminar la capacidad simbólica de inspirar compasión? Resulta imprescindible rescatar la fuerza evocadora del símbolo, pero reconfigurada para guiar la empatía hacia acciones efectivas y racionales, y no hacia sumisiones que impidan el pensamiento libre. Al contemplar tu propia vida, identifica momentos donde aceptaste sacrificios bajo la premisa de que ello te acercaría a una meta espiritual o moral. Tal vez trabajaste en exceso, sin cuestionar porque lo veías como prueba de compromiso, o renunciaste a proyectos personales en nombre de obligaciones percibidas. Ahora pregúntate, ¿esas decisiones produjeron resultados efectivos para el bienestar propio y ajeno, o solo consolidaron patrones de autoexigencia y cansancio?
Liberarte de la idea de que el sacrificio extremo es siempre noble abre la puerta a una ética de la moderación reflexiva. Actuar con responsabilidad sin imposiciones de mortificación innecesaria. Spinoza valoraría esta orientación, pues la razón sugiere buscar la alegría activa y la cooperación sostenida, en lugar de exaltar el padecimiento como fin en sí mismo. En conversaciones con otros, propone un diálogo abierto donde se explore la reinterpretación del símbolo. ¿Cómo podemos entender la cruz como recordatorio de la vulnerabilidad compartida y de la urgencia de aliviar el sufrimiento real en vez de enaltecer la renuncia dolorosa? Esa pregunta abre espacios de reflexión colectiva, sin eliminar la conexión afectiva con la historia, pero invitando a reorientar el sentido hacia proyectos concretos de ayuda y justicia. Ejemplos de testigos que transformaron su experiencia de dolor en iniciativas solidarias pueden inspirar a la comunidad a cambiar rituales y prácticas, incorporando acciones tangibles de alivio. Este enfoque equilibra emoción y razón, promoviendo una fe o ética madura que Spinoza defendería, libre de cadenas invisibles de culpa, pero comprometida con la compasión genuina. Al aplicar esta reinterpretación en la práctica, imagina liturgias o reuniones donde, tras evocar la cruz, se dedique un espacio real a planificar acciones de servicio. Visitas a enfermos, proyectos de acompañamiento a personas vulnerables, campañas de justicia social. De esta manera, el símbolo impulsa la movilización activa en lugar de perpetuar gestos meramente simbólicos. ¿Qué cambios podrían surgir en comunidades que asimilen esta práctica? Posiblemente mayor coherencia entre emoción y acción y una percepción del símbolo como catalizador de iniciativas concretas en lugar de un recordatorio de deudas impagables. Esa transformación refleja la propuesta de resignificar la cruz. Mantener su poder evocador, pero orientarlo hacia la cooperación racional y el alivio efectivo del sufrimiento. En el ámbito educativo, integrar el análisis del simbolismo de la cruz en un abordaje interdisciplinario fomenta el pensamiento crítico de estudiantes. Al explorar la evolución histórica del símbolo, sus usos en distintas épocas y paralelos en otras culturas, se desarrolla la capacidad de cuestionar narrativas dominantes y de valorar la función social de los símbolos sin someterse ciegamente a ellos. A la vez, fomentar proyectos de servicio comunitario enlaza la teoría con la práctica. El conocimiento histórico y filosófico se traduce en acciones de ayuda tangibles. De este modo, las nuevas generaciones aprenden a conjugar emoción y razón, identificando cuándo la sensación de conmoción debe canalizarse en iniciativas duraderas que transformen las realidades de dolor estructural. Observar con atención cómo se emplea la cruz en discursos públicos y mediáticos permite detectar cuando se evoca el sacrificio para justificar medidas que imponen renuncias colectivas sin garantías de beneficio real. ¿Cuántas veces se pide austeridad o esfuerzos colectivos sin evidencias claras de resultados justos? Relacionar esto con la lógica del simbolismo de sacrificio enseña a cuestionar propuestas políticas o económicas que apelan a la idea de sacrificio heroico. Al hacerlo, se promueven debates informados sobre la necesidad de proteger el bienestar y distribuir responsabilidades de forma equitativa. Esa actitud crítica, inspirada en la reinterpretación de la cruz, contribuye a una ciudadanía más consciente y participativa. En ámbitos laborales, examina la cultura que exalta jornadas extenuantes como muestra de entrega y vocación. Reconoce el paralelismo con la veneración del sacrificio, la idea de que quien soporta más penurias merece mayor reconocimiento o recompensa. Pregunta: ¿ese modelo beneficia a las personas y a la organización o perpetúa dinámicas de explotación?
Sustituirlo por una cultura que valore el equilibrio, la colaboración y la productividad sostenible equivale a aplicar la misma lógica de resituar la cruz. Evitar el sacrificio innecesario y promover condiciones que permitan a todos contribuir con sus mejores capacidades sin sacrificar su salud o bienestar. Este cambio refleja la ética de la alegría activa y la cooperación racional que Spinoza propondría. En tu vida personal, establece hábitos de autoexamen para identificar impulsos de sacrificio innecesario. Cada vez que enfrentes la tentación de renunciar a algo en exceso por una convicción heredada, pregúntate, ¿esta renuncia aporta un bien tangible y duradero para mí o para otros, o surge de una deuda simbólica que podría desactivarse? Registrar estas reflexiones en un diario o compartirlas en un grupo de confianza facilita la conciencia de patrones y el diseño de alternativas más equilibradas. De esa manera, tu vínculo con la simbología de la cruz se enriquece con un fundamento racional. Actúas libremente, guiado por la comprensión de causas y efectos, y contribuyes a una solidaridad genuina. Cuando compartas esta visión con tu comunidad, evita imponerla como verdad absoluta. En lugar de ello, ofrece tu experiencia de transformación. Muestra cómo cuestionar la veneración tradicional de la cruz condujo a actos concretos de servicio y a una percepción de libertad interior mayor. Invita a otros a explorar sus propias vivencias y a discernir si existe armonía entre su emoción hacia el símbolo y sus acciones de ayuda real. Esa invitación respetuosa fomenta un proceso colectivo de resignificación, donde la cruz continúa evocando la urgencia de la compasión, pero ya no conlleva la carga de sumisión inherente a la deuda simbólica impuesta por interpretaciones antiguas. En el plano comunitario más amplio, visualizar la cruz como símbolo de vulnerabilidad compartida puede unir a personas de distintas creencias en proyectos comunes de alivio del sufrimiento. Comprometerse con causas sociales sin referencia explícita a doctrinas particulares, pero inspirado en la empatía universal que el símbolo puede evocar, genera puentes de cooperación más allá de diferencias religiosas. Esa universalización del símbolo, despojada de dogmas de culpa, crea una red de solidaridad global. ¿No es esperanzador pensar que la cruz, resignificada, se convierta en catalizador de iniciativas interconfesionales o seculares que atiendan crisis humanitarias y promuevan justicia social sin apelar a dinámicas de sumisión? A la vez, es necesario atender las resistencias que surgirán, personas que temen que cuestionar la veneración tradicional signifique pérdida de identidad o de sentido. Frente a ello, el camino del diálogo empático y reflexivo resulta clave. Compartir testimonios de quienes han reencontrado un propósito renovado en la reinterpretación, mostrando que la fe o la conexión espiritual no se debilitan, sino que se profundizan cuando se liberan de ataduras emocionadas que impiden el pensamiento autónomo. Esa vivencia de fortalecimiento interior y de mayor coherencia entre emoción y acción inspira confianza en el proceso de cambio. En el ámbito político y social, cuestionar narrativas de sacrificio colectivo que recuerdan la lógica de la cruz puede llevar a proponer políticas que prioricen el bienestar inmediato de la población y reduzcan la necesidad de renuncias impuestas. Al debatir sobre presupuestos públicos, trabajos comunitarios y proyectos de desarrollo, invocar la ética de la cooperación racional y de la protección del sufrimiento real ofrece un enfoque alternativo a la mentalidad de sacrificio sin garantías. Esta perspectiva contribuye a sociedades más justas, donde se reconozca que la prosperidad colectiva no requiere que muchos paguen con privaciones para que unos pocos se beneficien. En el mundo empresarial, la resignificación del sacrificio como no indispensable para el éxito puede inspirar modelos que valoren la calidad de vida de los empleados, la responsabilidad social y la sostenibilidad. Al desmontar la idea de que el sobreesfuerzo excesivo es virtud suprema, se promueve un entorno
donde la creatividad y el compromiso surgen de la motivación intrínseca y del sentido de propósito compartido en lugar de la obligación de sacrificar el bienestar. Esto refleja la aplicación práctica de la crítica a la veneración del sacrificio. Transformar culturas laborales para favorecer la cooperación y la realización personal. A nivel global, la reinterpretación de la cruz como símbolo de vulnerabilidad y de llamado a la compasión activa puede iluminar respuestas a desafíos planetarios, crisis climática, desigualdades, desplazamientos forzados. Al reconocer nuestra fragilidad compartida, se multiplica la voluntad de colaborar más allá de fronteras. ¿Cómo traducir este reconocimiento en acciones cooperativas concretas? Iniciativas transnacionales que atiendan necesidades urgentes, proyectos de investigación y desarrollo sostenible y redes de solidaridad internacional pueden emerger de este sentido común renovado. Así, la cruz resignificada se convierte en emblema de una ética planetaria que prioriza el alivio del sufrimiento y la protección de la vida. Mientras sigues reflexionando, mantén viva la práctica de cuestionar nuevas manifestaciones de la lógica del sacrificio en tu entorno. Observa discursos que invocan la necesidad de renuncias sin presentar beneficios claros y equitativos. Identifica llamadas al esfuerzo colectivo que impongan cargas desiguales. En cada caso, aplica la mirada crítica que aprendimos al reinterpretar la cruz. Preguntar quién se beneficia, cuáles son las alternativas y cómo podemos reorientar la motivación hacia soluciones que promuevan el bienestar de todos. Esa actitud constante de cuestionamiento y acción encarna la libertad de pensamiento spinozana aplicada a la vida cotidiana. Al concluir esta larga inmersión, retorno a la invitación inicial. ¿Desde qué país nos viste y qué hora era en tu lugar? Comparte esa información para reforzar la comunidad global que se une en esta exploración. Comparte también este análisis con un amigo que valore profundizar en reflexiones que desafían convenciones y orientan a la acción consciente. Si estás viendo en tu celular, recuerda hacer un solo hipar para que esta invitación ilumine otros rincones del mundo. Gracias por acompañar esta exploración profunda y extensa. Que la razón y la compasión informada sigan guiando tu camino, liberándote de cadenas invisibles y orientándote hacia la cooperación para aliviar el sufrimiento real. Nos reencontramos pronto para seguir desenmarañando narrativas y construyendo juntos realidades más libres, justas y compasivas.